Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Esta es la séptima sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder, semestre 2022-1, para sistema de universidad abierto y alumnos de Ciencias de la Comunicación. En este momento estoy viendo que ya son alrededor de, 11 participantes. Espero que se vayan agregando durante el curso de la sesión. Y bueno, a los presentes pues les digo que la sesión está siendo videograbada y si alguno tiene el inconveniente de ceder su imagen para la grabación, puede apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y bueno, durante lo que hemos visto ya en estas 6 sesiones anteriores, este ya sería la séptima, lo que veríamos el día de hoy ya son los temas aterrizados o aplicados dentro de lo que converge en esta sinergia entre la cuestión de cómo comunicarnos, la dimensión del lenguaje, en la cuestión del contexto, que sería la parte de la cultura, y la condición de los ejes de poder o de acción comunicativa, acción social, o que respectan de la voluntad colectiva aterrizada en quehaceres de la cultura, quehaceres políticos, etcétera, ¿no? Esta última dimensión del poder, pues bueno, tiende a ser un poquito más compleja en esta dimensión a veces política, de un animal político, en dimensiones de su quehacer dentro del devenir de una sociedad, una politeía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una presentación que tendrá que ver el día de hoy con la dimensión de Nicholas Carr, ¿no? Que ustedes ya revisaron el texto. Y entonces tengo una presentación. En esta presentación lo que de alguna manera yo espero es que pues ustedes vayan participando de acuerdo a lo que ustedes han revisado y bueno, haré algunas preguntas en su momento. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. De todas maneras, les comento a los que van llegando, anótense en la lista del chat para anotar su asistencia. Bueno, entonces a ver un momentito en que carga la presentación. Parece que ya está. Y bueno, se ve un poco entrecortadas las animaciones, espero que no falle tanto, pero pues bueno, vamos a comentar este texto. Obviamente la presentación no es forzosamente un resumen, ¿no? En términos de lo que luego veo que también se conecta en este canal, ¿no? Para, pues bueno, como muchas a veces quieren en muchas tareas, ¿no? De otras asignaturas, etcétera, ¿no? Cuando ven el título, ¿no? De un video, ¿no? Y esperan ver como el resumen. Pues bueno, esto más que nada, como lo ha sucedido en varias ocasiones en esta clase, ¿no? Pues bueno, siempre cada clase que comentamos este texto siempre suele ser diferente de acuerdo a las opiniones que a veces tiene cada alumno, etcétera. Entonces, más que un resumen, pues bueno, es un comentario sobre esta lectura, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que los objetivos de esta sesión será ubicar los elementos más importantes de la lectura de Nicholas Carr, que como bien comentábamos, pues es superficial, es qué está haciendo el Internet con nuestras mentes. Plantearemos una discusión respecto de la comunicación digital actual y la cultura inmersa alrededor de ella. Reflexionaremos también sobre la relación entre lenguaje, cultura y poder a partir de los medios digitales. Vamos a comenzar con esta eh, introducción, ¿no? Que bueno, hace el autor, ¿no? Sobre su texto
y que comienza con este título, ¿no? Del perro guardián y el ladrón, y que de alguna manera, pues bueno, converge ahí una metáfora, pero bueno, también si está abierto para que ustedes vayan comentando también, ¿no? Vayan levantando la mano, ¿no? Que es un poco lo que leyeron de este apartado, ¿no? Pero comenzaremos hablando más bien de aquí de Marshall McLuhan, que bueno, Marshall McLuhan es uno de los autores referidos muchas veces en las teorías de la comunicación. Ustedes lo verán con más detenimiento en teorías de la comunicación uno, si mal no recuerdo. Pero que es un autor canadiense, ¿no? Un referente para los estudios de la comunicación y que de alguna manera, pues bueno, se volvió una referencia básica sobre las teorías contemporáneas de la comunicación, sobre todo mezclándola con el ámbito tecnológico y cultural. En esta dimensión, pues es bien conocido que esta parte que se sitúa mucho en la reducción, ¿no? de su teoría, ¿no? La vinculación con el medio y el mensaje, que bueno, como bien lo decía, su frase era: el medio es el masaje, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Y que en esta posición, bueno, significa que los medios de comunicación son extensiones del cuerpo humano, ¿no? O sea, los anteojos son una extensión de los ojos, la cámara fotográfica del mismo modo es una extensión de los ojos. Entonces cualquier cosa, pues bueno, influye más bien en esta condición en donde está vinculada la dimensión particular de, de una intención determinada, ¿no? De comunicar, ¿no? Entonces alrededor de toda esta dimensión, pues converge toda esta parte en donde de algún modo estamos vinculados ahorita a la condición de los medios, ¿no? En donde de algún modo está dimensionada esta relación, ¿no? Que a veces prendemos el celular, ¿no? Y de algún modo estamos conectados, ¿no? De manera externa, ¿no? O virtual, ¿no? Con muchas otras personas, y nos hace aparecer, bueno, esta dimensión, ¿no? En donde la condición del ser humano, ¿no? Está eh, extendiendo, ¿no? Sus sentidos, ¿no? A través de estos medios, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, pues bueno, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo de este apartado, ¿no? Puede levantar la mano, este, antes de pasar al siguiente punto, ¿no? Digo, hay cosas interesantes que podrían comentar, ¿no? No sé si hay alguien por ahí que quisiera comentar algo, ¿no? Sobre este apartado, esta introducción. No hay nadie por ahí. Yo, profesor. Adelante, Diana. Bueno, con respecto a esto, a mí me pareció muy interesante desde el comienzo, porque, por ejemplo, mi papá ya nos había comentado hace tiempo que él no se acostumbraba ya a los contenidos audiovisuales de la televisión, por ejemplo. Decía que ya eran muchos estímulos, muy rápido, muchas luces, muchas letras, incluso que en las series hablaban demasiado rápido para que él pudiera ir procesando toda la información de lo que estaban planteando. Bueno, mi papá es de los años, nació en los 50, ¿no? Entonces ya tiene ahorita 60 y tantos. Y entonces me acordé mucho de él cuando empecé a leer esto, porque justamente en el 64 es cuando McLuhan empieza a hacer como esta revisión de qué nos están dando los medios de comunicación y cómo eh, eh, pueden hacer cambiar nuestra percepción, nuestra absorción de todo, de lo que nos presentan, ¿no? De este contenido en ellos. Y que finalmente, bueno, el contenido pasa a segundo plano cuando empieza a cambiar la forma en que procesamos la información.
Entonces, ahora, sí, yo también lo he notado, no aguanto tanto tiempo concentrada en una misma cosa y entonces estoy escribiendo o estoy también viendo el celular y me cambio de posición y incluso a veces solo estoy escuchando y entonces la información está llegando por mi oído cuando nos permiten los medios ahora, por ejemplo, mediante podcast o videos, que el contenido visual no es tan importante, pues solamente estar escuchando. Entonces, sí se me hace increíble cómo los seres humanos hemos evolucionado en una o dos generaciones, cuando mucho, en captar esta información y captarla de diferente modo, procesarla de diferente modo y hasta devolverla, porque nosotros ahora también podemos participar en estos medios de comunicación mucho más fácil mediante las redes sociales, devolverla de este mismo modo instantáneo, mucho más didáctico y también a veces tan rápido que eso creo que es como algo malo, no perdura muchas cosas, son instantáneas y es el momento y después al otro día hay que generar y generar más cosas y absorber más cosas. De repente esto también es un poco para mí como angustiante. No sé si a los demás les pase, pero es muy interesante el planteamiento de que la forma como los medios nos dan el contenido transforma nuestro sistema nervioso. Claro, de algún modo, pues esta condición generacional en la que estamos nosotros, ¿no? Pues hay un cierto tipo de uso de tecnología, ¿no? Que pues obviamente está conectada con una evolución paulatina, ¿no? De los diversos medios tecnológicos que desde antaño venían dando, ¿no? Desde la pues, condición de las grafías, la escritura, hasta llegar a la tecnología de la comunicación que tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, al final este punto interesante, ¿no? Que señala Diana, pues al final es parte, ¿no? De las tesis, ¿no? Que va a retomar Nicolás Carr, precisamente, ¿no? En la manera en que pensamos o nuestra relación cognitiva, ¿no? Con los medios, ¿no? Obviamente, pues los medios han cambiado en más 50 años, ¿no? Y de algún modo, pues es muy diferente. Yo creo que la vinculación que teníamos hace una mitad de siglo, precisamente con lo que era la televisión, la radiodifusión, y actualmente con la tecnología de las redes tecnológicas digitales, ¿no? Y eso implica, ¿no? Que la forma en que nosotros como humanos de alguna manera modificamos o nuestras conductas, ¿no? Pues obviamente están vinculadas luego con esta tecnología, ¿no? Muy bien, Elizabeth Landa, adelante. Hola, buenos días, ¿me escucho? Sí, 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 muy bien. Este, bueno, yo considero que en el tema relacionado con la vinculación que estamos teniendo o el auge que ha tenido la tecnología de años atrás a lo que es en la actualidad, abarca muchas perspectivas. Incluso siento que es muy ambiguo mencionar el tema de cómo lo toma la juventud ahorita y también cómo lo está tomando incluso las generaciones anteriores, el uso de la tecnología. Me llama la atención que en el texto se establece este avance tecnológico como cierta democratización y que ya no solamente las clases altas, sino también las medias y las bajas tienen acceso a la cultura por medio de la tecnología y suavizan un poco el tema de la pobreza, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención este tema de cómo la tecnología hace que democratice a la población en un sentido común y pues cómo se ha tomado la perspectiva que toma cada persona respecto a este avance tecnológico y las cosas futuristas, ¿no? Incluso las pelis o las series que vemos hoy en día que se toman como futuristas, que ya no están tan lejos de, ¿no? Realmente eso es como lo que yo rescato de la lectura y lo que me llama un poco más la atención. Muy bien, muy bien. Pues sí, bueno, en el discurso muchas veces de la ciencia ficción, ¿no? Pues obviamente se nos plantean, ¿no? Mundos posibles, ¿no?
pero bueno, al final, toda esta relación que tenemos con los medios de comunicación, pues bueno, o como algunos de los géneros de ciencia ficción se plantean el cyberpunk, ¿no? Pues al final siguen siendo los mismos problemas sociales. Como bien dices ahorita, el acceso a la información realmente ya no es un problema, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la información ahora es la demasiada información. Antes era la carencia de información, precisamente como bien señalabas, como esta búsqueda de democratización que antes impedía a ciertas clases obtener, ¿no?, información privilegiada, ¿no? Pues ahora como que relativamente tenemos en un mayor porcentaje la misma información, la mayor parte de la población, y el uso, ¿no?, de esta información, pues bueno, viene a ser más bien ya el diferenciador, ¿no? Sobre todo independientemente de la clase a la que pertenezcamos, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a seguir con la presentación porque es un poquito, bueno, no es larga, pero pues bueno, son varios temas, ¿no? Los que más o menos tiene el libro, ¿no? Luego viene esta metáfora, ¿no? Allá arrancando con la parte de los capítulos, ¿no? Hal y yo, ¿no? Que obviamente ahí viene una metáfora ahí cinematográfica, ¿no? Si alguien también la quiere comentar, pues bueno, es válido. Y que bueno, de algún modo, pues implica, ¿no? Toda esta relación en que muchas veces, ¿no? Retomando un poco el comentario de Elizabeth, en esta condición de información, ¿no? Lo que refleja muchas veces que ahora tenemos muchos contenidos, ¿no? Tenemos tantos contenidos que a veces la obtención de la información es diferente, ¿no? Y entonces ahora lo que pasa es el procesamiento de los datos, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor. Y parte de este procesamiento de los datos, ¿no?, parece de alguna manera, ¿no?, que influye, ¿no?, en cómo, por ejemplo, recordamos las cosas, ¿no? Nos metemos a una página de internet y de repente parece que hace unos 5 segundos dices, no recuerdo qué estaba leyendo, lo estaba muy atento, pero de repente a ver hacia dónde voy, ¿no? Un poco esta magnitud de los hipervínculos, ¿no? Que nos mandan una página y otra página, pues a veces tampoco lo memorizamos todo, ¿no? O sea, como que si pensamos, ¿no?, que la memoria, ¿no?, pues de alguna manera tiene funciones, ¿no?, dentro del ser humano, ¿no?, para mantenerse vivo, etcétera, recordar cuál es su contexto, etcétera. La información en este proceso tecnológico, pues la escritura en algún momento fungió como un repositorio de información. Se te olvidaba algo, ibas a la parte escrita, ¿no?, a la piedra escrita, ¿no?, como tal, ¿no?, y recordabas algo, ¿no? Entonces, al final la computadora viene siendo también un repositorio de información en donde de alguna manera, pues, repositamos o le encargamos esa parte de memoria, ¿no? Entonces, también ahora con esta dimensión, ¿no?, que se ha influido mucho con la pandemia, pues obviamente estamos obligados muchas veces a leer PDFs, ¿no?, documentos en internet, Google Books, etcétera, ¿no? Y la información, pues de alguna manera es diferente, ¿no?, a cuando nosotros leíamos en un libro físico, ¿no?, acostados en la cama con el libro, sentados en un sillón, y ahora pues tenemos que estar frente al ordenador. Bueno, si tienes una tableta, pues a lo mejor puedes, o un Kindle, pues a lo mejor te lo puedes llevar a diversos lugares, pero es diferente, ¿no? O sea, la información la tenemos ahí, como que el goce de la lectura ha cambiado, ¿no? No quiere decir que sea malo o bueno, simplemente ha cambiado, se ha transformado, pero adapta a nuestros hábitos, ¿no? En ese sentido. Y también pues converge esta parte donde que de alguna manera, ¿no?, esta metáfora de Hal y yo, ¿no?, donde hace referencia a Stanley Kubrick, ¿no?, en Odisea del Espacio, ¿no?, cuando el ordenador parece que, pues bueno, lo están desconectando, ¿no? Por favor, no me desconectes, ¿no? Y en ese sentido parece que nosotros perdemos esa viveza, ¿no?, para recordar un poquito las cosas, ¿no?
En todo este sentido, pues la dimensión pues, de las búsquedas que a veces tenemos en Internet, pues influye mucho, ¿no? En cuestiones expeditas, ¿no? Donde dices, busco una palabra, ¿no? Por ejemplo, ornitorrinco, no sé qué es un ornitorrinco, lo busco en Internet, encuentro algo en Wikipedia y sacia mi necesidad inmediata, ¿no? De encontrar el significado de esa palabra, ¿no? Un animal, marsupial, etcétera, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues lo dejas y prosigues, ¿no? A tu siguiente búsqueda, ¿no? Y esta condición del Google, ¿no? Pues obviamente que pues en realidad es producto, ¿no? De una condición evolutiva, ¿no? Donde ahora tenemos acceso a todos estos metadatos, ¿no? Y datos y metadatos, ¿no? Información escrita y información visual, ¿no? O audiovisual. Y que, bueno, vemos que existen dos tradiciones, ¿no? En el mundo de la, de la computadora, ¿no? Porque, bueno, en la tradición, pues de algún modo, anglosajona, ¿no? Vemos, ¿no? Esta palabra de la computadora, ¿no? Computer, ¿no? Como un procesamiento de datos, ¿no? Y la tradición europea, lenguas romances, ¿no? Viene de esta idea del ordenador, como el repositorio de datos, ¿no? Que el ordinateur, ¿no? En francés. Y bueno, una es como el repositorio de los datos, la visión anglosajona es la parte del procesamiento, ¿no? Y que ahí viene mucho esta parte de la inteligencia artificial que ahora tenemos hoy en día. Estamos trabajando, tenemos el celular en la mano, ¿no? Hablamos de cualquier cosa y en un rato después por esta vía de espionaje, ¿no? Que tiene el celular que nos escucha, etcétera, codifica los datos. Y en un ratito pues tenemos nuestro comercial de productos, ¿no? De diversas tiendas online, ¿no? Que, necesitas esto, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, se vincula mucho con este procesamiento de los datos donde en realidad ya está automatizado, ¿no? Esta condición, ¿no? Tecnológica, ¿no? Con el auge, pues, obviamente, de las redes sociodigitales, pues, obviamente, nosotros vertimos nuestros datos, nuestra privacidad, en función de la obtención de este placer, pues a veces culposo, ¿no? De estar vinculados, ¿no? Como al Facebook, ¿no? Al Instagram, etcétera, viendo pues las fotografías de otros, viendo los mensajes de otros, ¿no? Como si fuera pues realmente la información que antes se buscaba en pues a veces en la sección de sociales, ¿no? De un periódico, pero de algún modo nosotros al vertir nuestros datos, pues bueno, alimentamos a la red, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, hay una vinculación tecnológica, mercadotécnica ahí, ¿no? Eh, Aquí, bueno, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de este apartado, ¿no? Digo, hay muchas cosas, yo voy algo rápido, ¿no? Igual no puedo recordarlo todo, ¿no? Entonces, si alguien quiere comentar algo, pues el micrófono está abierto, ¿no? También para sus participaciones que, bueno, como siempre, pues, luego veo que muchos, bueno, de los que participan casi siempre son los mismos, ¿no? Pero pues ahí veo que luego hay muchos que no participan. Recuerda que también es una calificación también del curso, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues bueno, también me ayuda, ¿no? Para saber si han estado revisando los textos, ¿no? Y que esto pues no solamente sea una pues simple exposición, ¿no? De diapositivas, ¿no? Porque pues bueno, sistema abierto pues obliga más a las condiciones de la dimensión autodidacta, ¿no? Bueno, pues sí, veo que no comentaron nada más, pero entonces tenemos aquí la parte de los caminos vitales y bueno, hay una reflexión interesante en el texto que habla ahí de Nietzsche. Bueno, Nietzsche tenía una cierta condición neurológica que estaba padeciendo, ¿no? Padecía también de algunos vértigos, ¿no? Eh, de alguna manera, pues bueno, algo sabía que estaba teniendo cuando comenzaba a escribir, entonces, pues bueno, consiguió este artículo, ¿no? Que era una máquina de escribir, pues muy básica, ¿no? Que permitió ayudarle, ¿no? A escribir algunos textos,
Pero es interesante, ¿no? Esta dimensión que coadyuvó, ¿no? Como que tecnológicamente a solventar una, una carencia que él tenía, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos ahora la tecnología, ¿no? Bueno, ahorita todavía no se plantea así como un gran negocio porque, bueno, es muy caro, ¿no? La cuestión de las prótesis tecnológicas, pues de alguna manera hay posibilidades con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las personas parapléjicas cuando tienen un exoesqueleto, ¿no? Poder moverse, ¿no? Con estos artilugios tecnológicos y solventar, bueno, las carencias que a lo mejor vamos teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Se va vinculando toda esta dimensión entre también pensar esta relación mente y cerebro, ¿no? O sea, la condición en donde tenemos un órgano vital, que es la condición del cerebro, pero también existe esta parte, pues podemos decirle conceptual, por no decir imaginaria, ¿no? De hablar de lo que es la mente, ¿no? O sea, la mente de alguna manera ha sido como el concepto, pues como lógico, filosófico, ¿no? En donde de algún modo tendría que corresponder a una dimensión física, ¿no? Obviamente Freud pues a veces es un referente, ¿no? Sobre las acciones que tenemos, ¿no? Aunque él se vinculó más con las condiciones inconscientes, ¿no? Pero sí en algún momento determinado como la voluntad del sujeto, bueno, quizá es más Lacan, pero de cómo nosotros hacemos conciencia de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En toda esta dimensión, pues bueno, las reflexiones neurológicas, ¿no? De la neurociencia al final parten finalmente de condiciones de evidencia, ¿no? ¿Qué es lo que existe por ahí? Pues obviamente tenemos lo que son las neuronas y las dendritas, ¿no? Estas conexiones, las partes que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Que con las conexiones que tenemos, ¿no? Pues podemos generar cierto tipo de pensamientos, acciones y, eh, y procesos, ¿no? Que interactúan con el cerebro para realizar nosotros actividades, ¿no? Cotidianamente, ¿no? En la parte filosófica, bueno, obviamente pues ahí es un referente William James, ¿no? Donde, pues bueno, todavía a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues existía esta condición a veces reflexiva, ¿no? Si existía el alma, o, bueno, la mente o el alma o como tal, ¿no? Pero bueno, en esta visión pragmatista, ¿no? Lo importante es dimensionar que había una existencia determinada de una función o una actividad mental, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? Entonces, en esta condición, pues lo importante no era determinar si existía o no el alma, ¿no? Sino que existe una actividad humana per se. Y bueno, de ahí viene toda esta dimensión pragmática por la dimensión de la acción humana y la voluntad, en donde, bueno, cómo lo conceptualices, pues bueno, son cosas particulares. Lo que importa son las cuestiones que vemos, las condiciones evidentes, ¿no? Entonces, esta parte del cerebro, porque ha sido también una reflexión que viene desde Descartes, ¿no? En la parte en donde se trataba de vincular, ¿no? Que esta condición mental tenía orígenes en la cuestión física, ¿no? Y ahí viene toda esta idea utópica de encontrar lo que era la glándula plilineal, ¿no? Como esta dimensión que, como vemos en el cuerpo, pues tenemos dos ojos, dos narinas, dos manos, etcétera. Entonces buscaba decir, bueno, ahí debe haber un órgano que fuera una unidad, ¿no? Que fuera una unidad central. Y bueno, se determinó por Descartes esta condición de la glándula plilineal, ¿no? En esta conexión, ¿no? Que hacía la relación, ¿no? Como que entre la mente y el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y que bueno, pues bueno, que bueno, ahí la parte o la reflexión filosófica a veces se buscaba, ¿no? Pues la conexión con pues la parte médica, ¿no? Como que antes no estaba tan seccionada esta parte de medicina y la filosofía, ¿no? Sino que podías ir dentro de las rutas del conocimiento a observar
pues, conexiones entre ciencias, entre conocimientos, precisamente porque, pues como que las grandes áreas no estaban totalmente escindidas, ¿no? Y aquí, bueno, el texto menciona algunos investigadores, ¿no? Bueno, aquí está el doctor Michael Merzenich, ¿no? Que habla un poco ahí de la trepanación en algunos monos, ¿no? Y cómo ciertas actividades cerebrales, ¿no? Interactuaban ahí, haciendo interacción con el cerebro y físicamente, ¿no? Y también por ahí menciona a Eric Kandel, ¿no? Este premio Nobel, ¿no? Que habló de la memoria, ¿no? Con este organismo vivo, ¿no? Marítimo, la aplipsia, ¿no? Que fue como un elemento analógico, ¿no? De cómo nosotros guardamos la memoria, ¿no? Ante ciertas condiciones, se le expone a ciertas condiciones y repite ciertas acciones determinadas, ¿no? Entonces, bueno, en estas condiciones como de la neurociencia, ¿no? Se implican, ¿no? Las dimensiones particulares en donde hay una actividad cerebral, ¿no? Que está motivada muchas veces por elementos activos, ¿no? Pues en esta dimensión conductual, ¿no? De interacción con objetos, ¿no? Estímulos, respuesta, ¿no? Pues más o menos así va determinándose también una condición cerebral, ¿no? Se estimulan ciertas partes del cerebro, ¿no? Y estas motivan a que de algún modo, ¿no? Pues están condicionadas pues a recordar las cosas, ¿no? O sea, nosotros muchas veces recordamos las cosas frente a ciertos objetos o frente a ciertas actividades, o hay cosas que damos por hecho que no recordamos, pero están en nuestra mente, ¿no? O sea, nos levantamos, hacemos una cierta rutina, ¿no? Y pues la damos por hecho como natural, ¿no? Pero en realidad, pues hay elementos que ahí se condicionan dentro de una actividad cerebral que está muy maleada, ¿no? Muy maleable, ¿no? En esta condición, ¿no? O sea, de repetir cierto tipo de rutinas, ¿no? Y que de alguna manera, pues ahí a veces estamos implicando, pues, una actividad recurrente, etcétera, ¿no? También, pues ahí se menciona aquí a investigador, ¿no? De origen hindú, Ramachandran, ¿no? Que, bueno, de algún modo es un referente, sobre todo por la reflexión, ¿no? Que a veces ciertas secciones del cerebro, ya es una dimensión antiquísima que se fue descubriendo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que hay secciones implicadas, ¿no? Bajo cierta actividad humana, ¿no? Hay una zona del lenguaje, etcétera, ¿no? Ramachandran en algún momento estudió la parte de la sinestesia, en donde a veces hay procesos, no hay personas que tienen la enfermedad de la sinestesia, no sé si puede decir la enfermedad, sino es una condición en donde pueden ver, por ejemplo, sabores, ¿no? O sea, hay veces en que cuando ven un cierto tipo de objeto, ¿no? En el cerebro tiene una relación de estímulo que a veces mezcla otra zona, ¿no? del cerebro, ¿no? Y las personas sinestésicas, pues a veces cuando tocan algo pueden escuchar cosas, ¿no? Pueden escuchar eso que están tocando, ¿no? Pueden, prueban algo y suena una melodía, etcétera, ¿no? Son condiciones que desde de la unidad central de procesamiento, pues bueno, ahí se concatenan, ¿no? Son referentes, ¿no? Para la parte neurológica. También pues está ahí Andrew Topp, ¿no? Que ha trabajado con esta estimulación de la recuperación terapéutica, ¿no? En personas que a veces tienen problemas de conexión, en la condición de rehabilitación, ¿no? Para mover ciertas partes del cuerpo, ¿no? Y pues bueno, con cierto tipo de estímulos, ¿no? Básicos, ¿no? Muy básicos, como que se pueden ir recuperando estas zonas que aparentemente se veían dañadas, ¿no? También está, pues bueno, aquí
Álvaro Pascual Leone, ¿no? Que de alguna manera ha estudiado la parte de la música, ¿no? Y que pues bueno, a veces es muy interesante, ¿no? Ver que cuando hay personas que están tocando una melodía, como que una parte del cerebro se ilumina, ¿no? En el momento, ¿no? De hecho, la idea es que, bueno, no es que se ilumine así como si tuviéramos LED, ¿no? Sino que en los sensores, ¿no? En los aparatos que ven, ¿no? Cuál es la zona que más se estimula del cerebro, pues bueno, van recogiendo qué parte está trabajando más del cerebro, ¿no? Entonces, hay veces que con la música ciertamente, pues bueno, se implican estas dimensiones, ¿no? O se puede vincular, ¿no? Que incluso con cierto tipo de melodías, ¿no? Pues ayudan, ¿no? A ciertas partes como del cerebro, ¿no? Incluso por ahí viene toda esta también idea, no la menciona el texto, pero pues, que sería la parte de la musicoterapia, ¿no? O sea, hay veces que hay melodías que sirven, ¿no? Como para estimular cierta parte del cerebro y de alguna manera, pues, estimular ciertas condiciones anímicas, ¿no? Que bueno, pues ahí, al final, mm, este, todo es una relación bioquímica, ¿no? O sea, todo lo que pensamos, lo que somos, nuestra condición de existencia, en realidad es una condición bioquímica, ¿no? O sea, la parte pues, neurológica, ¿no? Al menos ha tratado de vislumbrar esta condición material, ¿no? Como de evidencia, ¿no? O sea, al final todos nuestros procesos están basados por esta dimensión de químicos que intervienen en el cerebro, ¿no? O sea, inclusive pues, sabemos que las emociones también son de manera similar, ¿no? La serotonina, la dopamina, ¿no? Etcétera, son procesos internos, ¿no? Y eso nos da a veces a veces lo interpretamos por cosas mitológicas, ¿no? Como bien señalamos la parte anterior, ¿no? De las mitologías, ¿no? En interpretaciones hasta mágicas, ¿no? Pero en realidad son condiciones totalmente bioquímicas, ¿no? Este, y al final, bueno, o sea, lo que vamos viendo, ¿no? Alrededor de toda esta reflexión, pues es finalmente que esta condición cerebral, pues, es todo, parece una cuestión muy enigmática, ¿no? Que nos sigue llamando la atención. Adelante, David Burgos. Gracias, profesor. Justo también en los caminos vitales, mencionaba el autor cómo tres diferentes concepciones acerca de cómo funciona el cerebro o cómo concebimos al cerebro en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, ¿no? En el XIX mencionaba que el cerebro era concebido como un artefacto mecánico, ¿no? Inmutable. Este, y que esa concepción venía justamente de la era industrial, ¿no? Que es un poco lo que decía McLuhan. Pero bueno, en el siglo XX, cuando llegó el ordenador, te mencioné el texto, se empezó a hablar del cerebro como una máquina de circuitos, ¿no? Como si tuviera cableados o como si tuviera cierto tipo de propiedades propias de las computadoras, ¿no? Que justo en ese momento estaba la tecnología en auge, ¿no? Y ahorita ya en el siglo XXI, y lo que más, los últimos consensos acerca de científicos, es que el cerebro, un investigador de la Universidad George Mason, me parece, lo menciona, que el cerebro es tan plástico que es reprogramable, ¿no? Y entonces eso termina de confirmar, bueno, yo noté esa similitud entre esas tres concepciones a lo largo del tiempo, de cómo la manera de pensar, de metaforizar nuestra experiencia fenomenológica, nuestra experiencia fisiológica, va cambiando, ¿no? A través de las tecnologías que usamos y tenemos disponibles, justo como era la observación de McLuhan, ¿no? En el primer apartado que vimos, ¿no? Por eso también en el apartado de HAL y yo, se puede comparar, ¿no? O sea, nos podemos comparar a una máquina como HAL porque ya tenemos esos caminos de significados abiertos, ¿no? Que hemos creado a través del lenguaje que nos da nuestras tecnologías, ¿no? Al pasar del tiempo. Muy bien. Sí, algo importante es vincular, que bueno, la tecnología pues sigue siendo parte de la cultura
y al final es como una base, ¿no? También para seguir metaforizando al cuerpo humano o la naturaleza, porque al final, sí, como bien mencionas, todas estas interpretaciones con la tecnología, pues de algún modo, pues sí, muchas veces hacemos la metáfora, ¿no? Es que no me funciona muy bien el CPU, etcétera, ¿no? Hay condiciones, ¿no? Que a veces nos sirven precisamente como para metaforizar, como bien dices, las actividades cerebrales, mentales, ¿no? De cómo opera, ¿no? Nuestra actividad consciente. En todo ello, pues sí, o sea, hay toda una ubicación donde se plantea toda esta robotización, como bien refieres a esta parte de Jalillo, precisamente porque estamos totalmente dependientes ahora también con la parte tecnológica, pero en realidad, como bien ahí, no me recuerdo, había un meme, ¿no? Que dicen, ay, mi hijo es tan inteligente que puede ya utilizar una tableta, ¿no? Dije, aunque en realidad es que gracias a personas inteligentes, hasta su hijo puede utilizar ya una tableta, ¿no? Porque en realidad, pues el ser humano es muy moldeable en su forma de pensar, y que a veces eso implica, ¿no? A veces la condición eh, tan maniquea actualmente de ser manipulable, ¿no? Por los medios de comunicación, específicamente por las redes sociales y tanto vendedores de humo, ¿no? Existen muchos, ¿no? Por ahí en internet, ¿no? Que nos dicen sé único, sé positivo, ¿no? Deja esta condición positiva, ¿no? Esta positividad tóxica, ¿no? Que se ha dimensionado, bueno, este término que muchas veces utiliza Diego Rusarín, paradójicamente, ¿no? Eh, también se vuelve un referente, ¿no? Paradójicamente con muchos seguidores, ¿no? Pero a lo que voy es que existe mucho de esto, ¿no? En la programación eh, condicionada por estos estímulos respuesta, ¿no? Estos mensajes, y que en realidad a veces hay como una condición hasta como de seguimiento sectario, ¿no? Ya uno, olvídense pues de las religiones, de las tres grandes religiones del desierto, sino de toda esta creación cosmogónica actual, ¿no? También, ¿no? Porque hay, pues obviamente, necesidades de creer y de algún modo, pues a veces se generan dependencias, ¿no? Pero pues bueno, en esta condición, pues bueno, de alguna manera el cerebro se condiciona a ciertas rutinas, a ciertas actividades, ¿no? Etcétera. Y raramente hacemos conciencia, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Que es un poco pues bueno, una de las búsquedas siempre filosóficas, ¿no? Ser consciente de lo que vives, etcétera, ¿no? Que después lo retomó la psicología contemporánea o la filosofía psicológica freudiana, ¿no? Ser consciente de las cosas que pues, uno tiene a su alrededor y pues no verse provisto a dimensiones que hacemos por repetición. Entonces, hay algo aquí también interesante, ¿no? Que sobre lo que piensa el cerebro cuando piensa acerca de sí mismo, ¿no? Y ahí se ofrecen esta paradoja del cerebro de que el cerebro como como bien recordaba el compañero David, sobre la condición de esta metáfora que se hace con la tecnología, ¿no? Haciendo referencia como la unidad central de procesamiento del cerebro. Y es interesante que el cerebro pues tiene la vinculación con todo el cuerpo, ¿no? Pero el cerebro por sí mismo no tiene como una condición autogestiva del propio cerebro, ¿no? O sea, como que le faltó eso, ¿no? Puede ordenar, manipular a nuestros demás órganos que tengan una función, un movimiento, etcétera, pero no puede
O sea, cuando pensamos sobre el cerebro, pues hacemos una metáfora, ¿no? En la mente, etcétera. Pero no podemos como generar, por ejemplo, cierto movimiento en el cerebro. Bueno, tenemos movimiento por la actividad cerebral, ¿no? Pero es como paradójico, ¿no? Como que de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí hay unas condiciones orgánicas muy particulares del cuerpo humano, porque bueno, la mayor parte del cuerpo humano tiene una condición biológica, pues podemos decir homeostática, ¿no? Que bueno, los órganos por sí mismos ya tienen ciertas funciones reguladas, ¿no? Y tienen cierta actividad, ¿no? Y pues funcionan, ¿no? Como tales, ¿no? Pero para dirigir toda esta conexión con los estímulos cerebrales de diversas partes del cuerpo, pues bueno, como que hay una orden central, ¿no? Igual el mismo cerebro tiene una condición homeostática, ¿no? Y tiene sus funciones reguladas, ¿no? Pero de algún modo, ¿no? Pues cuando hacemos las metáforas, ¿no? Sobre, no sé, una condición robótica, pues como que lo que se hace muchas veces, ¿no? Pensando en un robot, ¿no? En un robot mecánico, es que a veces se le ponen como varias unidades, por así decirlo, cerebrales, una que conduzca más o menos como eh, a los pies, a los brazos, ¿no? Etcétera, y a un núcleo central, ¿no? Ahora pues hablan de cerebros con varios núcleos, ¿no? Etcétera. Pero la condición es que, bueno, en el cuerpo humano, para entenderlo, ¿no? O sea, el mismo cerebro, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando piensa acerca de sí mismo, ¿no? Como que es una condición como muy autogestiva, ¿no? Pero no hace como algún cambio sobre él, ¿no? O sea, podemos manejar, ¿no? Nuestra reprogramación, etcétera, pero ahí es vamos, ¿no? Vamos a la parte de la voluntad, ¿no? Aquí en esta condición que se va vinculando, ¿no? En relación con, por ejemplo, las acciones, los estímulos, por ejemplo, de dolor o placer, pues muchas veces los sentimos en una parte del cuerpo, ¿no? Que a veces puede ser como una metáfora kantiana. ¿Qué es lo que siente dolor, no? La parte del cuerpo donde te golpeaste, ¿no? O es el estímulo cerebral, ¿no? Que determina que eso sea consciente de que te está doliendo, ¿no? Y en el cerebro, pues bueno, hay pocas, como tal, pues obviamente como es la unidad central, no hay terminales nerviosas, ¿no? O sea, te puede doler, pues obviamente la parte frontal de la cabeza, ¿no? Pero pues el cerebro como tal, pues bueno, como tal no tiene un propio estímulo, ¿no? De línea nerviosa en sí misma, ¿no? Ok, vamos con la parte aquí de las herramientas de la mente, ¿no? Que eso nos hace recuperar mucho esta dimensión, pues, del resguardo que hacemos con la mente en términos de la memoria, ¿no? Con el tiempo y el espacio, ¿no? El espacio dimensionado con los mapas, el tiempo dimensionado con el reloj, que son herramientas, ¿no? O sea, para vincular nuestra actividad humana, ¿no? En un lugar determinado o en la planeación de las cosas que tenemos a futuro o la reflexión que ha sucedido en nuestra vida, ¿no? Aquí, pues bueno, converge mucho la historia, ¿no? De nuestra comunicación, porque bueno, el ser humano de origen tiene una voluntad oral para comunicarse, ¿no? Verbal. Y en algún momento, pues la parte escrita como que fue una ayuda, ¿no? Para nuestra comunicación. Nosotros ya comenzábamos a tener la posibilidad de comunicarnos hacia el futuro, ¿no? Todos los escritos, pues, permitían que alguien pudiera leer nuestra idea, ¿no? Aunque nosotros ya no estuviéramos aquí, y que también, ¿no? Se pudieran establecer, pues, una serie de convenios, ¿no? Gramaticales, ¿no? Para entender más o menos esta relación, ¿no? Entre lo oral y escrito, ¿no? Para saber más o menos cómo uno se debe de comunicar, ¿no? Aquí, bueno, no recuerdo, más o menos el año pasado salió un artículo
en donde por ahí decían que estaba mal dicho esta idea, ¿no? De que se puede hablar con faltas de ortografía o la relación de faltas de ortografía al nivel del habla, ¿no? Porque la condición del habla es inmediata, ¿no? Es temporal, ¿no? O sea, no deja vestigio. La condición escrita sí, y obliga a ciertas reglas, ¿no? Gramaticales, ¿no? Obviamente, cuando nosotros nos equivocamos al pronunciar una palabra, pues nos corregimos o nos corrigen en función de la eficacia simbólica, en que se entienda. Si no se entiende, pues se pregunta, oye, ¿qué dijiste? No te he entendido, dijiste esto. Bueno, no, bueno, me refería a esto, ¿no? Entonces tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces las condiciones de falta de ortografía solamente se pueden dar a nivel escrito, ¿no? Entonces, no significa que podamos hablar como podamos, ¿no? Así como conjugamos mal, etcétera, sino que pues siempre vamos a estar, pues obviamente, obligados a decir, bueno, ¿qué quisiste dar a entender, no? No te entendí, etcétera, ¿no? O sea, por la condición del habla, pues nos equivocamos y corregimos al momento, ¿no? Eso tiene esa posibilidad, ¿no? Muchas veces pues viene esta condición de clase, ¿no? De decir, ¿no? Dice, ay, pronunciaste mal esta palabra, etcétera, ¿no? Y hasta dices, no, qué inculto eres, ¿no? Etcétera. Pero pues realmente la condición del lenguaje es que se actualiza, ¿no? Y la normalizamos, ¿no? Entonces, antes de llegar a institucionalizar una palabra escrita, pues debe de haber una actividad verbal, ¿no? De ahí viene mucho esta condición de que luego la Real Academia acepta ciertas palabras y, bueno, etcétera, ¿no? Porque se dan en su uso cotidiano, ¿no? Ahora se habla pues, mucho de esta condición del lenguaje, inclusive que en lo primero tendría que dominarse en el habla, ¿no? La mayoría tendría que hablar de cierta manera para que esto se llegue a institucionalizar y que, pues bueno, aquí como viene esta época de la cancelación, que bueno, eso lo vamos a hablar dentro de 2 clases, ¿no? Toda esta implicación donde, pues a veces ahora las instituciones educativas obligan, ¿no? A decir que, bueno, ahora tengas que a fuerzas utilizar el lenguaje inclusive, ¿no? Que eso, pues, está fuera de las manos de una institución, del Estado, ¿no? Sino que eso depende de la institución del habla, ¿no? Entonces, ya en función de que eso sea de uso cotidiano, ¿no? Pues ya va a tener su repercusión escrita, ¿no? Eh, o sea, la institución que nos forja a nosotros como para determinar qué palabra se usa o no, pues es la del habla, ¿no? Si la mayoría ya lo comienza a usar y a aceptar, pues adelante, ¿no? Pero no a través de una institución que te diga, no, es que tienes que hablar así, porque pues, sería lo mismo, ¿no? Como decir, entonces no tienes que hablar, sería como en el opuesto, ¿no? De la Real Academia, ¿no? Que son los hablantes, ¿no? Otra condición, pues bueno, que tiene la parte escrita, bueno, esto no lo dice el texto, pero hace recordar, bueno, que Roland Barthes en algún momento decía que la escritura fue una de las grandes revoluciones del lenguaje, ¿no? De alguna manera se instituye la manera de comunicarnos, ¿no? En la parte, pues de la transmisión de la información. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la condición escrita, pues bueno, al final sigue siendo una herramienta también de la mente para dejar un vestigio de la comunicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, también se vincula, ¿no? Hacia este nuevo apartado, ¿no? Que es la página profundizada donde, bueno, aquí el código de Hammurabi, que es uno de los grandes, de los primeros vestigios, ¿no? de escritura, que bueno, podríamos llegar, ¿no? A la reflexión de las grafías desde Lascaux, Altamira, etcétera, y Chabot, sobre pues alguna reflexión de la cultura, ¿no? La cultura visual, ¿no? Pero la parte escrita como tal, pues a veces en los códigos, ¿no? Que se establecían antiguamente, pues no es gratuito que el código de Hammurabi pues instituyera reglas, ¿no? Así como cuando hacemos reflexión precisamente como de las condiciones gramaticales, ¿no? Pues es interesante, ¿no? Como que lo que está escrito es como una condición
conveniente entre los usuarios, ¿no? Esto es lo que se dice y esto es lo que se hace, ¿no? Y que en realidad, pues, tiene relación en cómo, por ejemplo, con el cerebro también vamos instituyendo pues una metáfora también como de la institución de escritura, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos metiendo como de input, ¿no? De elementos mentales, ¿no? Y de relación con la actividad que hacemos, ¿no? Y pues bueno, o sea, aquí bueno, cabe rescatar que, pues bueno, algo que ya comentábamos es esta relación, ¿no? Entre la actividad cerebral, ¿no? Donde registra, ¿no? Ciertas condiciones, ¿no? De acuerdo a las funciones del cuerpo, ¿no? Bueno, por ahí también el texto habla de Lee Forrest y el audio. No sé si alguien recuerde cuál es la importancia de este objeto en la condición tecnológica. No sé si por ahí alguien recuerda por ahí, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Hablar de esta parte tecnológica, ¿no? Que este aparatito, ¿no? Que Lee Forrest eh, inventa, ¿no? No sé si hay alguien por ahí. Bueno, veo que no han participado mucho. Eso me preocupa un poco. Bueno, han participado como 4 personas, ¿no? Pero no sé los demás, ¿no? O sea, si realmente leyeron el texto o voy por lista, ¿no? Y así de Tin Marín, no sé si alguien, yo veo que ya están desconectando. Bueno, también no sé por qué nada más hay 10 personas ahora conectadas, pero bueno. Gustavo, Ernesto, adelante. Hola, maestro. Yo, por lo que leí del texto, Lee Forest fue como se creó en sí para entender las ondas que, que no percibíamos, ¿no? Los humanos, se puede decir. Entonces, yo fui leyendo y a lo que yo entendí fue que sirvió como base para crear lo que son los audífonos o para escuchar mejor lo que es la música y entenderla un poco mejor. No sé si estoy bien o mal. Sí, 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 sí. De hecho, antes de llegar, por ejemplo, a la reflexión de la radiodifusión o de la tecnología grabada, etcétera, pues al final nosotros, bueno, incluso más allá del fenómeno de la radio escuchas en masa o en colectivo, ¿no? Pues los aparatos de telecomunicación, ¿no? Entre un transmisor y otro, pues son gracias a este aparatito, precisamente porque, bueno, nosotros en el universo, pues vivimos alrededor de ondas, ¿no? Hertzianas, ¿no? De ondas, bueno, hay muchos tipos de ondas, las ondas que son rayos lumínicos, rayos gamma, rayos, etcétera, ¿no? Microondas, condiciones radioactivas, ¿no? O sea, alrededor del universo todo, la materia pues genera una energía a su alrededor, ¿no? O tiene cierto nivel de emanación de ondas, ¿no? O hay ciertos elementos que son más evidentes, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Pues lo que precisamente como bien señala Gustavo, precisamente lo que hizo Lee Forrest es esta condición de poder captar, ¿no? Esta señal de ondas, ¿no? A veces emitidas artificialmente, ¿no? Que permitían, ¿no? De algún modo generar ya procesos de comunicación, porque de algún modo la intención de esto o el usufructo de este aparato pues fue posteriormente los aparatos de telecomunicación, muchas veces utilizados al principio pues por condiciones del Estado, condiciones navales, pues, más bien del ejército para comunicar, bueno, la y poder amplificar, ¿no? Una onda determinada, ¿no? Luego la radiodifusión fue importante señalar esto, que bueno, hay técnicas, bueno, por ejemplo, de incluso crear, por ejemplo, por ahí un
un radioreceptor, ¿no? Así como de AM, creo que es de AM, que lo haces nada más con una barrita, creo que de carbón y puedes generar, bueno, con ciertos conectores puedes hacer con una mini bocina y sin la necesidad incluso de generar, de ponerle potencia, o sea, sin baterías, ¿no? Lo que hace precisamente este tipo de aparatos es generar, por ejemplo, esta conexión de potencia en donde ya amplificas, ¿no?, el sonido, ¿no? O sea, aunque el sonido de una bocina, pues, suene más, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, los discos de vinil, ¿no? Bueno, los primeros, más bien los discos de vinil o los primeros discos, ¿no?, del siglo pasado, ¿no?, del siglo antepasado, pues obviamente pues tenían como una condición analógica donde pues se amplificaba el sonido pues por una cornetita, ¿no? O sea, tecnológicamente llegó una base ya amplificada en donde ya la dimensión tecnológica podía darle potencia a lo que ya conocemos como una bocina, ¿no? O ahora un audífono que nos podemos poner en el oído. Pero ese principio, pues bueno, fue gracias a este tipo de dimensión de este aparato, ¿no?, del eForce, ¿no?, que es como la base tecnológica como tal, ¿no? Ahí, bueno, posteriormente viene también esta reflexión en este capítulo sobre, bueno, se habla sobre esta condición, ¿no?, de Alan Turing, ¿no? Y pues bueno, aquí en esta condición reflexiva, ¿no?, de las posibilidades, ¿no?, que podemos tener con un aparato que pueda ser autogestivo, ¿no? En esta dimensión tecnológica que, bueno, después se aplica a la condición de la cibernética con Wiener, ¿no?, por ejemplo, en donde hay procesos más o menos automatizados, ¿no?, en la tecnología, en la computación, en donde se plantearía, ¿no?, toda esta búsqueda, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, como tal, y que bueno, hoy en día, ¿no?, estamos vinculados, ¿no?, con todos estos procesos tecnológicos ya totalmente automatizados, ¿no?, en la computadora actual, ¿no? Pero viene de todo un proceso, ¿no? Recordamos que, bueno, luego se hablaba de las generaciones computacionales, ¿no?, primera, segunda, hasta la quinta, ¿no? Y ahí haciendo alusión, obviamente, a lo que en algún momento, cuando comenzó a ser importante, ¿no?, la empresa de Intel, ¿no?, y sus primeros procesadores Pentium, ¿no?, de quinta generación, la quinta generación de las computadoras, ¿no?, que de alguna manera, pues, seguimos, pues, en esta condición, ¿no?, más o menos relativa, ¿no?, a, pues, bueno, ahora implementar, ciertas condiciones de procesadores, ¿no?, con varios núcleos, con varios hilos, etcétera. Pero al final lo que tenemos es toda la automatización de la información, ¿no? Como bien mencionaba hace un ratito, estas dos tradiciones, ¿no?, del ordenador y la parte de la computadora, ¿no? La parte de la computadora que procesamos, obtenemos los datos ya procesados, ¿no?, como tales, ¿no?, y las búsquedas como tales, ¿no? También por ahí hay otra reflexión, ¿no?, que es la parte del libro, ¿no?, o sea, de cómo se va implicando. Sí, adelante, David. Sí, gracias, profe. Antes de que pase al siguiente capítulo, Ajá. yo quería rescatar lo que menciona acerca de la velocidad, ¿no? De la velocidad de tanto de procesamiento, o sea, de los chips, como de la velocidad de conexiones, ¿no? Ahí menciona que la única, por decirlo así, desventaja de la máquina de Turing era su velocidad, ¿no? Y conforme han ido desarrollando los chips, según la ley de Moore, me parece creo que es, cada 2 años aumenta la capacidad de procesamiento, se duplica, ¿no?, la capacidad de procesamiento. Pues lo hemos visto, ¿no?, con los últimos pues, procesadores de última generación, e incluso ya en un campo más
específico en el desarrollo de la computación cuántica, ¿no? Que al parecer está muy lejos en el futuro, pero pues hay inversiones muy importantes de parte de Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? En ese campo. Y aparte, también menciona de que gracias a las velocidades cada vez más rápidas de conexión a Internet, nos es más fácil cada vez pasar más tiempo conectados a Internet, ¿no? Y bueno, eso también con la nueva llegada de las redes 5G, que en ciertas partes de China y de Estados Unidos, me parece, ya están funcionando y eventualmente van a llegar al resto del mundo, prometen, ¿no? Capacidades, velocidades de conexión, como 10 veces más que las de ahorita, ¿no? Pero justamente es como mencionan, es para que sea más accesible estar dentro de una nueva versión de Internet que pues ahorita anda de moda porque le dicen el metaverso, ¿no? Con todo lo que ha hecho Facebook últimamente, pues por eh, todo el ecosistema virtual inmersivo en el cual nos quiere atrapar Facebook y otras compañías, solo es posible gracias a las nuevas velocidades de conexión de las redes 5G, que facilitan el acceso, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Finalmente, como menciona el texto, la velocidad es lo que determina de alguna manera, ¿no? La capacidad de procesamiento de información, la capacidad de captación de atención, tal vez, ¿no? Muy bien, sí, sí, efectivamente, o sea, la velocidad, y el almacenamiento son dos cosas que se van determinando, ¿no? O sea, de hecho, o sea, pues lo podemos ver con nuestros propios equipos de cómputo, ¿no? O sea, no sé, el equipo que yo estoy usando ahorita para conectarme, pues, data del 2012, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y obviamente va avanzando la tecnología que a veces cierto software ya no me lo permite, no me lo deja instalar o, bueno, ciertas condiciones, ¿no? Que son de hardware, de software, ¿no? Etcétera. Y obliga, ¿no? Que hasta cierto punto en algún momento dices, pues, ya necesito comprar otra computadora, ¿no? Entonces, eso como que condiciona, ¿no? Más allá de pensar como en la obsolescencia programada, también hay una condición como de tecnología en avance, ¿no? O sea, como que la velocidad es como que la condición como que ¿cómo se dice? Como de acelerar tu flujo de trabajo, ¿no? O sea, yo que pues, de repente llego a editar video, etcétera, ¿no? Y se habla mucho del render, ¿no? Pues dices, bueno, edito un video y pues bueno, el render me va a tardar una hora, ¿no? ¿Qué hago en esa hora? Pues, pues bueno, puedo ir a desayunar, puedo hacer algo, ¿no? Pero me acuerdo que un render, cuando yo estudiaba a finales de los 90, pues se tardaba unas 12 horas, ¿no? A veces, ¿no? Parece un video muy pequeño, ¿no? Y dices, "Oh, híjoles, ¿no?". Y ha cambiado, ¿no? Esta condición de velocidad, ¿no? Y además, pues la tecnología, pues ahora en 4K, ¿no? Ahora, como bien dices, ¿no? La tecnología de la 5G, que bueno, híjoles, bueno, aquí la tecnología en los países de economía emergente es como muy problemático, ¿no? Porque puedes obtener la tecnología, pero no te va a funcionar porque los proveedores no te lo van a dar, ¿no? Te puedes comprar tu adaptador Ethernet gigabit, ¿no? Te puede servir para conectar un NAS, ¿no? Es un servidor interno, intranet, ¿no? Pero para conectarte a internet, pues las velocidades de internet son lentísimas, no hay ningún servicio que te dé este nivel de una giga en velocidad, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, de 10 gigas, perdón, ¿no? Entonces, dices, realmente, nosotros vamos un poquito más a la saga, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, la condición es que, pues muchas veces, también en la tecnología aérea, ¿no? Pues obviamente las antenas que se usan, por ejemplo, la telecomunicación en el celular aquí en México al menos, ¿no? Pues aún no siempre utilizan incluso las bandas recomendadas, ¿no? Primero aquí están esperando a que se echen a perder
las antenas viejitas y ya luego ponen a echar a andar las otras, ¿no? Que bueno, ahí no sé, ¿no? Esta condición ahí como que muy maniquea, ¿no? Aquí. Pero bueno, de algún modo lo que obliga, ¿no? Esta condición tecnológica, pues es que nos acostumbremos, ¿no? Como que a la rapidez, ¿no? A tener todo accesible, ¿no? Que fuera todo tan natural y obviamente pues es la comparativa de años, ¿no? O sea, también, pues obviamente me acuerdo que las computadoras de finales de los 80, recuerdo que pues, para uno era mucho tener un disquete de 1.4 megas, ¿no? O sea, eso era un disco duro de 20 megas, era wow, ¿no? Tienes 20 megas, ¿qué va a hacer con 20 megas en tu disco duro, ¿no? Entonces, y condiciones así medio ridículas. Bueno, todavía había, antes todavía menos, ¿no? De como que un disco duro de 1 mega, ¿no? Entonces sí era como, porque lo que almacenabas eran datos, ¿no? Básicos de números, ¿no? Letras, ¿no? Ahora, pues, cuando se comienza a dar toda esta condición multimedia a finales de los 90, con el auge de el Internet como lo conocemos nosotros, ¿no? Con Mosaic, Netscape, y luego Internet Explorer, y al final lo que conocemos todavía de esa gran batalla fue lo que es Mozilla, ¿no? Mosaic Killer, ¿no? Que es lo que significa. Pues determina toda esta condición de repositorio de datos multimedia, etcétera. Y ahí, pues bueno, vemos que ahora el gran negocio, pues es tener las nubes, ¿no? Que las nubes pues, son otra computadora, un servidor de datos, ¿no? Apple tiene su servidor, Google tiene el suyo, ¿no? Muchas empresas, ¿no? Y ahí vas a depositar todos tus datos personales, ¿no? Pero bueno, esa es una condición que obliga, ¿no? Esa parte de conexión y datos, ¿no? Bueno, llegamos a esta parte, ¿no? De la viva imagen del libro y obviamente pues aquí es una reflexión un poco entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Entre la parte pues analógica del libro y ahora el repositorio de datos, ¿no? Te puedes comprar tu Kindle o tu tableta, ¿no? Y más o menos pues disfrutar un libro, pero la experiencia es diferente, ¿no? Y que de algún modo pues bueno, al final pues no solamente cargas un libro, cargas con una biblioteca, ¿no? En esta dimensión. Y bueno, nos encontramos en que ahora estamos en la dimensión multitarea, ¿no? Y que de algún modo estamos por aquí, por un lado, ¿no? O sea, de hecho es interesante ahorita la condición del Zoom y estudiar, por ejemplo, en línea, ¿no? Abres la plataforma, ¿no? Estás haciendo tu tarea, ¿no? Y de repente, y al lado tienes la pestaña, por ejemplo, del Facebook o del Instagram o de o de YouTube, ¿no? Etcétera. Y es como si, por ejemplo, pues nosotros en la educación en línea, o ahorita tienen abierto el Zoom, ¿no? Y a lo mejor pueden tener, seguramente tienen el WhatsApp, ¿no? Y abierto, ¿no? En segunda pestaña, ¿no? Digo, los más confiados, ¿no? Del curso, pues obviamente están haciendo otra cosa, ¿no? Obviamente, ¿no? O no están tomando atención y están ahorita navegando, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, precisamente lo que pasa es que es como si estuviéramos dando clase, ¿no? Y al lado de la clase hay una feria, ¿no? O luego lo que pasa, ¿no? Luego, eh, bueno, ustedes a lo mejor, pues, no han conocido como tal la facultad, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero luego es muy común, ¿no? Bueno, sobre todo entre semana, ¿no? Que de repente estás dando clase, ¿no? Y pues en la explanada alguien está haciendo un meeting o están haciendo un evento, etcétera. O en algún momento creo que inauguraron, creo que los puestos ahí de comida y estaban haciendo ahí con todo el fiesta y con bocineros, etcétera. Y dices, pues bueno, o sea, o atiendes a la clase o atiendes a lo que está allá afuera, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Además que, bueno, en la universidad luego se hace lo que quieren, ¿no? Pero bueno, luego no se controlan muchas esas cosas. Pero pasa lo mismo, o sea, puedes tener ahorita abierto, ¿no? El Facebook y pues es como dices, ahí tengo la tentación de irme, en vez de estar prestando atención a la clase, pues está ahí navegando por otro lado, ¿no? Entonces, pasa cotidianamente, ¿no? Tenemos
varias actividades y tenemos ahí el celular, ¿no? Ahí a la mano, ¿no? Adelante, Gustavo. En referente a lo que está comentando, maestro, ahorita recuerdo una parte del libro en el cual habla sobre una investigación que se hizo, bueno, como un tipo de experimento. Se dice que a las personas que se les dejaba las herramientas como era la tecnología, ellos eran más confiados en hacer una actividad y perdían el interés al hacer esa actividad. Sin embargo, a las personas que no tenían cierta tecnología para hacer las actividades, se veían más responsables y más enfocadas a la actividad que estaban haciendo. Ok, por ejemplo, ahí hay un canal que luego llego a revisar pues, ociosamente, ¿no? Que se llama Vida Práctica, ¿no? Hay un canal de YouTube que se llama así. Pueden revisarlo, ¿no? Que dan como, pues, reflexiones de la vida. Está más encaminado como a personas jóvenes, ¿no? A lo mejor de su edad, ¿no? Que de algún modo, pues, pues obviamente están en proceso de emancipación, etcétera. Pero bueno, en uno de esos videos me llamó la atención uno que el flujo de trabajo que tenemos internamente, ¿no? A veces laboral o como estudiantes, ¿no? Que, bueno, dice esta persona, recomiendo que si te pones a trabajar o a hacer tu tarea, ¿no? O tus actividades del día, evita revisar tus redes sociales, ¿no? Porque, o sea, tú tienes como ciertas actividades, ¿no? En el día, ¿no? Y de repente, pues, dice, yo me dedico a escribir, ¿no? Y de repente, pues me llama un mensaje, ¿no? De tal persona, oye, ya no tiene croquetas el perro, ve a comprar croquetas, ¿no? Y dijo, no debería haber revisado ese mensaje porque, pues, en el momento en que yo ya tengo la información, ya tengo que el presupuesto de decir, bueno, si no voy por las croquetas, entonces voy a sentir culpable, entonces ya me altero con mi flujo de trabajo, ¿no? Entonces lo que recomiendan es que a veces las redes sociales o los mensajitos del celular como que te atan, ¿no? Entonces, si no tienes tantos distractores, pues obviamente, como bien señala el compañero, pues aceleramos nuestro flujo de trabajo porque no hay distractores, ¿no? Entre menos tengamos acceso a la tecnología y toda esta inmersión de varios estímulos, ¿no? Pues obviamente no vas a estar disperso, ¿no? La dispersión se da a veces cuando muchas veces dicen, no, pues es que no puedo trabajar hasta que no tenga mi supercomputadora gamer y etcétera, ¿no? Y pues no voy a hacer nada, ¿no? Y se quedan como que en esa idea, ¿no? De decir, pues si no tengo las herramientas idóneas, y luego tienen las herramientas idóneas, ¿no? Y pues menos hacen las cosas, ¿no? Entonces realmente el problema viene de otro lado, ¿no? Como que la dispersión está como buscar no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, al final dice esta persona, pues es que prográmate, busca tu rutina, busca tus metas, tus propias metas, ¿no? Y es interesante ver que, pues bueno, al final en la mente, ¿no? O sea, nosotros si vamos condicionándolo por pequeñas metas, pues vamos logrando como nuestros espacios y nuestros dominios, ¿no? de trabajo, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cuántos de ustedes a veces tienen una escasa computadora y hacen lo posible, pues, para sacar el trabajo, ¿no? O sea, precisamente es lo que se valora mucho, ¿no? De decir, bueno, digo, hay profesores estrictos, ¿no? Que dicen, no, si no te conectas, pues te pongo falta, etcétera, ¿no? Bueno, hasta se han comentado muchas veces ahí por internet y los han mencionado. Ay, perdón, por ahí había una participación, ya no sé, la perdí tantito. Sí, bueno, yo iba a decir lo de eso que estaba mencionando sobre lo de los distractores, de lo de las redes sociales y eso, porque, bueno, yo considero que eso también juega en nuestra contra, en la tecnología, porque muchas veces, bueno, por lo menos lo que yo creo es que nuestras generaciones tienden mucho a distraerse cuando estamos haciendo una actividad importante. Y de hecho he visto que hasta han sacado nuevas aplicaciones para poder bloquear redes sociales o cualquier cosa que sea un distractor. Entonces, tiene sus pros y sus contras en ese aspecto.
acerca de lo que va relacionado a la tecnología y ese tipo de plataformas. Claro, de hecho, muchas empresas les ponen un programa, una aplicación a las computadoras para que uno no se pueda conectar a las plataformas sociodigitales, ¿no? Pero eso no resta que tú tengas ahí en tu celular, ¿no? Tú uses tus datos y estés conectando, ¿no? Pero que dicen en la computadora no quiero rastreo de eso porque pues, va a distraer, ¿no? Pero sí son muy útiles, ¿no? En estas condiciones, sobre todo del control, ¿no? Que comenzó todo, pues a veces, precisamente cuando tenías en la computadora, pues niños chiquitos, ¿no? Y tenías una niñera virtual, ¿no? Que impidiera que los niños entraran a páginas que no deben de ver, ¿no? Lo más común luego es cuestiones de, por ejemplo, pornografía o condiciones donde se pudieran ver expuestos sus datos, ¿no? Etcétera. Pues dices, es natural, ¿no? Pero en cuestiones laborales, ¿no? Pues obviamente hay estos filtros donde dices, bueno, ya hasta las redes sociales son como perjudiciales, ¿no? En algunos aspectos. Pero bueno, a menos que te dediques a ser community manager, ¿no? Que es como el abogado del diablo, ¿no? Pues realmente estás, pues bueno, dependes de una red social, pues para tu trabajo, ¿no? Adelante, Diana. Sí, bueno, profesor, en el texto se pone el ejemplo de unas novelas que fueron escritas en Japón por unas chicas que fueron escritas en celular y fueron de las novelas más vendidas en, no sé, por ahí de los años 2007, creo, mencionaba. Y después entrevistaron a una de estas chicas que su novela fue pues muy vendida y ella decía que los jóvenes ahora prefieren, bueno, en Japón, ¿no? No digo que en todo el mundo, pero ella opinaba que los jóvenes preferían este tipo de novelas a las novelas tradicionales de un libro y, no sé, de estas que han sido, pues hasta, que son clásicas, ¿no? Y ella decía que ahora prefieren este otro formato porque las otras ya no les significan mucho, además de que usan frases rebuscadas y demasiado complicadas, ¿no? Es como además de que son largas. Entonces, lo que se vio en estas novelas es que estaban escritas en un formato, pues, de texto corto, como los twitters, que son no más de 140 caracteres, pero carecían, por ejemplo, del argumento, como se conoce, ¿no? La construcción del argumento y la construcción de los personajes de las novelas clásicas. Entonces, aquí plantea que la forma de escribir nuevos formatos, nuevas narrativas, también cambia la forma de leer, ¿no? La forma de la escritura cambia la forma de la lectura y yo creo que también eso se retroalimenta como en un círculo, no sé si virtuoso o vicioso, en que yo creo que ahora leemos mucho, quizás más que antes, pero mucho de lo que leemos, sí lo leemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? O en páginas, ahí navegando por la web, pero no leemos ya muchas veces los artículos completos, sino que vamos específicamente a la información que necesitamos. Creo que esto es muy eficaz, eficiente y productivo, pero sí estamos dejando de lado esta experiencia de, como lo llama el autor, el pensamiento lineal, de sumergirnos en una lectura, en un libro, en concentrarnos, esta capacidad de contemplación se está perdiendo y quizá ahora estamos leyendo muchos más contenidos cortos, sin rebuscamientos, sin complicaciones, mucho más directos y esto modifica nuestra forma de lectura y también lo que leemos nos influye en cómo escribimos. Entonces, podemos retroalimentar nosotros y vamos a escribir algo muy similar a lo que hemos leído. Y bueno, esto puede llevarnos en un momento dado, no digo que a todos, a argumentos mucho menos complejos, a construcciones pues sí, de escritura mucho más sosas, ¿no? Puede ser. No digo que a todos nos vaya a pasar, pero sí lo que leemos influye en cómo escribimos
y a la vez lo que escribimos influye en lo que leemos. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. Bueno, pasamos con David y ahorita hago una retroalimentación, ¿no? Adelante, David. Bueno, retomando lo que comentaba mi compañera y pues lo que estamos viendo, yo pienso que en la vida posmoderna que llevamos vivimos tan saturados de información que muchas veces es información basura por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, que nuestra mente, entre tanta información que pues recaba y que la mayoría es basura, tendemos a ya no concentrarnos de la manera en que lo hacíamos antes. Extra que pues sí empezamos a agarrar malas mañas, como compartía mi compañera, de tratar de reducir todo a pocos caracteres. Ya muchas veces hasta por un emoticón ya podemos decir 1000 cosas con un solo emoticón, o por ejemplo esa costumbre que se tenía como por el 2010, que afortunadamente no perduró, en el que en lugar de decir por qué poníamos una X y una Q, o que ponían una K, etcétera. Claro. Sí, bueno, ahí hay, sí, o sea, la forma, bueno, se ha dado una brecha, ¿no? De lo que fue la economía del lenguaje en algún momento, ¿no? Ustedes a lo mejor recordarán que era el Viper, ¿no? En finales de los 90, ¿no? Y que era solamente para mandar mensajes a una persona, ¿no? Y pues obviamente cobraban tanto dinero por cierto mensaje pequeño, ¿no? Entonces uno tenía que ser como conciso, ¿no? Como mandar un telegrama, ¿no? Y cuando llegan los mensajes de texto en los celulares, ¿no? Pues fue así como, wow, ¿no? Puedes mandar un mensaje y no necesariamente llamar a una persona, etcétera. Y te cobraban, ¿no? Pues tanta cantidad por ciertos caracteres, ¿no? Entonces como que en ese momento yo le daba sentido, ¿no? A esta forma de apócopes, ¿no? De el XQ, ¿no? Etcétera, para ahorrar dinero, ¿no? Es decir, pues bueno, está en función de economía, ¿no? Y hay una economía, pero también existe una economía del lenguaje de decirlo menos, usar menos energía para comunicar lo mismo, ¿no? Que bueno, pues eso como muy hasta capitalista, ¿no? Lo podemos decir, ¿no? Si yo tengo la misma reacción de la persona con decir menos palabras, pues algo tendría ahí de sentido en términos económicos. Pero finalmente dices, actualmente viendo estas novelas cortas, etcétera, o por ejemplo, esa dimensión de Twitter que nada más puedes poner tantos caracteres, ¿no? Pues también como que desdimensiona desde cierto punto de vista, ¿no? Pues, como hasta una dimensión estética, ¿no? Del placer de usar el lenguaje, ¿no? Eso también es algo interesante, como que el poeta como que no tiene mucho lugar, ¿no? Y de ser más conciso, pues dices, pues bueno, es como que tiene eh, estos vacíos, ¿no? Sí, sí, David, adelante. Bueno, retomando eso de Twitter, podemos Ajá. ver hasta un fenómeno actualmente con los políticos. Antes, pues cuánto se tardaban ellos en redactar sus discursos, la gente pues prácticamente se guiaba de los discursos políticos, de lo que ellos decían, mientras que en muchos países, y hasta en México se ha visto ese fenómeno, ya no presentan tantos discursos por medios de comunicación y la gente se guía más hasta lo que ponen en esos 132 caracteres que te da Twitter, ya lo podemos tomar hasta como un discurso. Okay. Sí, en el caso, por ejemplo, bien sabido de Donald Trump, ¿no? Sabríamos que en menos de 100 caracteres tenía una reacción totalmente explosiva ahí en Twitter, ¿no? Y que obviamente, pues sabemos que el político, pues, debe ser bueno en cantinflar, en hablar mucho y decir poco, ¿no? En esa dimensión nos encontramos muchas veces que, pues, bueno, el carácter, ¿no? De decir ciertas cosas como que, pues también pueden generar reacción a propósito, ¿no? O sea, no sabes hasta qué punto de vista a veces todo va en beneficio de algo, ¿no? Algo que hace, por ejemplo, nuestro actual presidente, ¿no? Pues es que la agenda política y noticiosa la lleva él, ¿no? Sea
un chascarrillo, sea una anécdota, sea una opinión, la opinión pública se va a ir por allá por extraer simplemente una frase, ¿no?, que haya dicho, ¿no?, y determina a lo mejor toda la agenda del día, la agenda política y comunicativa, ¿no? Y todos van en función de eso y todos opinan sobre eso. Y a lo mejor los temas de fondo, ¿no?, que dices, pues, estos deberían concentrarse más en este punto, ¿no?, están tomando la parte anecdótica, que no es nuevo, ¿no? No es nuevo, desde Peña Nieto, yo creo que no, desde Fox más o menos, ¿no? Que al final, o sea, antes se buscaba como que el desvío de atención por un factor externo, ¿no? Ahora el mismo presidente pues genera, ¿no?, la dimensión de llevar opinen, ¿no? Pero pues bueno, ya no están opinando sobre lo fundamental, ¿no? No sabes, ¿no? Pero bueno, en esa condición, pues bueno, la dimensión política pues obviamente ha cambiado, ¿no? Y como bien señalabas, pues bueno, este aspecto de la información, ¿no?, pues tenemos por todos lados, ¿no? Y como bien dice Diana, ¿no? O sea, esta expectativa de la comunicación tan pequeña, ¿no? Como hasta muy reductiva, ¿no? Pues obviamente genera, ¿no?, esta condición de hasta escribir de esa forma, ¿no? O sea, como que hasta yo creo que la mayor parte lo pueden ver con sus compañeros que a veces dices, híjoles, es que no leo, no puedo leer más de 255 caracteres. Y cuando dices, ¿cómo? O sea, ¿tengo que leer todo el libro? Hasta se espantan, ¿no? Digo, recuerdo que pues, en mis clases, pues sí, de repente te dejaban un libro de clase a clase, ¿no? Y de repente hay gente que se expande porque no tiene esa costumbre de proseguir leyendo más de una cuartilla, ¿no?, así al día, ¿no? Entonces dices, y sobre todo pues a nivel universitario, pues uno lleva un desgaste tremendo, ¿no? Cuando uno se acaba la vista uno, ¿no? Pero es una parte, ¿no?, pues como de exigencia, pues como de hacer ejercicio, ¿no? Entonces como que son pequeñas dosis que te dan ahorita en la información y pues dices, uno se puede conformar con este tipo de novelas, ¿no?, de blogs, ¿no? Que ahora pues bueno, está más de moda ya no tanto el blog, sino el videoblog, ¿no? O sea, realmente ya todo tiene que ser con video, si no nadie lo ve, ¿no? Por ejemplo, pues hay periodistas que se han metido más al videoblog porque así los comentan más, ¿no? O así se atienden más, ¿no? Bueno, por ahí el texto habla por ahí de Gary W. Small sobre algo que sucede muchas veces con las personas que son multitarea, ¿no?, que están muchas cosas. Y sí pueden iluminarse varias partes del cerebro, ¿no? De hecho, él hizo un estudio con resonancia magnética, si mal no recuerdo, en donde dices, pues bueno, están muy pues, alterados, muy... Lo mismo pasa con un videojuego, estás tomando en cuenta varios factores, etcétera, y pues estás muy estimulado, ¿no? O sea, lo que se genera mucha estimulación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué conviene ver? Que pues bueno, tenemos por ejemplo mucho flujo de información y ahí discriminar pues es como que lo complicado pues muchas veces a determinar, ¿no? Ahora con la parte de la pandemia, pues cuántas fake news no vimos, cuántos mensajitos de vecinos, de amigos ponían por ahí, oye, que esto no es cierto, que todas estas paparruchas, ¿no? ¿Cómo paparruchas, fake news, posverdades, ¿no?, como que le quieran decir. Realmente, pues basándose en un video que vieron en YouTube, muchos de ellos, de repente se hicieron famosos en España, ¿no? Porque, bueno, ahí hay varios streamers que de repente hasta cantantes, creo que como Miguel Bosé, creo que era de los negacionistas de la pandemia. Y esas cosas terribles, ¿no? O sea, como que los líderes de opinión se focalizaron mucho en eso y dices, ¿por qué? Porque el lector, el escucha, pues obviamente no tiene otro tipo de comparativos, ¿no? Si quieres informarte más, vas a leer un paper y pues ¿cuántos leen un paper, no? Entonces ahí hay como condiciones muy sesgadas, ¿no? Y que
Y pues muchas veces, ¿no? Puede ser más desafortunado incluso entre profesionistas, ¿no? Así como dices, bueno, se lo creo de alguien que no haya estudiado, pero de repente decías, colegas, ¿no? Que dices que de repente, egresados, ¿no? De áreas sociales, ¿no? Que me acuerdo, me comentaban, ¿no? Dicen, no, pues es que la pandemia no existe porque es una condición de conspiración, etcétera. Y dices, bueno, como que te hace falta más retomar tus estudios de biología de la preparatoria, ¿no? Este, o sea, sí hay una condición de evidenciar cosas, ¿no? Como decía Bertrand Russell, busquen los hechos, ¿no? Y en los hechos hay gente que está muriendo, ¿no? Y hay gente que se enferma y muere, ¿no? Y hasta que no comenzó a darse eso, pues como otras personas comenzaron a reflexionar, oye, sí, sí es cierto, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, y luego los antivacunas, ¿no? Luego sirven los antivacunas, que no son nuevos, ¿no? Que ya tienen, eh, así como los terraplanistas, bueno, pues se dan estas cosas, ¿no? Pablo Sánchez, adelante. Yo creo que bueno, para empezar, lo que dijo, me acuerdo de una frase que oí en la tele, de basta con recargar 20 pesos, 50 pesos para convertirte en un experto en abortos, en temas sobre provida, en temas políticos, porque ya no, pues la gente no investiga, la gente creo yo, hemos trasladado nuestra vida cotidiana al Internet, ¿no? Por eso en Twitter las funas, que a mí me gusta compararlas con esta época del medioevo, ¿no? En la que si no piensas igual que yo, pues o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Eh, Creo yo, las redes sociales se dividen en facciones muy, bueno, se fanatizan con ciertos ideales, ¿no? Y creo yo es parte de la naturaleza humana, ¿no? De muchas personas de seguir por seguir, ¿no? Porque sabemos que la gente fanática no contrasta fuentes, no investiga, y por más que tú quieras, no sé, explicarles o dar un punto de vista, jamás te van a hacer caso. Entonces creo yo, el Internet no es una herramienta, ¿no? Que al final de cuentas, por ejemplo, en esta cuarentena ha demostrado que física o no físicamente, la esencia humana siempre va a trasladarse, en tanto pues sigamos comunicándonos, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Recargar también del conocimiento de la lectura, pues creo yo, eh, este, toda la vida existió gente que lee, gente que no lee, gente que es aficionada a ciertas actividades y pues sí, es lo que pienso, ¿no? Que la vida cotidiana no ha evolucionado, ¿no? Ha cambiado solamente de espacio, ya no es físico, ya es digital. Desde la comunidad de mi cuarto estoy comunicándome con ustedes, ¿no? De igual manera que lo haría si estuviéramos en el aula, en el plantel. Entonces, pues sí, es interesante eso. Ok, sí, en el sistema de creencias, pues eso sí, la parte que vimos la sesión pasada, la parte ideológica, pues no cambia, ¿no? O sea, lo que cambian son las maneras como de autoconvencerte de tus propias hipótesis falseadas, ¿no? De tus propias creencias, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues eso es ideología, ¿no? O sea, y eso, bueno, lo vamos a reflexionar también entre dos sesiones también en esta cultura de la cancelación, donde solamente uno se rodea en redes sociales de gente que piensa de cierta manera para autoconvencerte de que la realidad es así, ¿no? Si tú te autoconvences, ¿no? De que eh, es que el mundo debe ser bonito, etcétera. No, pues es que realmente uno día tras día se tiene que enfrentar a cosas difíciles y las condiciones de dificultad hacen que la persona pues eh, trate de afrontarlas, ¿no? En esta visión cómoda, ¿no? Llámenle generación mazapán o generación de cristal, pues siempre ha existido, siempre es cierto sesgo de población que nunca está animada al cambio o nunca está animada a reconocer ciertas cosas, ¿no? Dentro de la agenda política, social y cultural, ¿no? Y ahora pues el problema es que hasta este tipo de condiciones ideológicas incluso contravienen hasta cierto pensamiento científico, que el pensamiento científico se supone que en teoría
no debería tener una condición ideológica, ¿no? Que pues, la ciencia no se demuestra, no se cree en ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, hay muchas teorías conspirativas, pero también del otro lado, pues bueno, hay posturas donde dices, bueno, sí habría, bueno, ahorita no lo comentaré aquí porque, pues, bueno, pues se presta, ¿no? A la cultura de la cancelación, pero pues dices, oye, hay preceptos de evidencia o cómo le puedes llamar a ciertas cosas, ¿no? Convención científica que afectan ciertos ejes, ¿no? Del comportamiento humano. Pero bueno, de algún modo, nos situamos precisamente en una agenda política, ¿no? Pero que los medios de comunicación digital como estos, pues realmente sitúan, ¿no? Condiciones a veces muy maniqueas de quién tiene acceso precisamente a estas construcciones sociales, ¿no? Que tenemos por internet, ¿no? A la gente que pues, realmente prefiere creer que su vida cotidiana va a continuar, ¿no? O sea, se me hace más lógico que una persona que dice, pues es que tengo que sacar de comer al día, ¿no? Porque pues no, yo tengo una condición privilegiada pues para meterme en cuarentena. Y en ese sentido, pues bueno, esa es una dimensión más realista, ¿no? Dices, pues es que me tengo que cuidar, pero pues bueno, no es que no haga como si nada, ¿no? Pero eh, el mundo económico continúa y persevera, ¿no? A decir, no, es que esto no existe o es un invento, bla, 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 y el miedo te hace más vulnerable. No, al final son condiciones bioquímicas, una relación de selección natural biológica, ¿no? El hecho de que existiera una vacuna tan rápido, pues tampoco significa que ya tuvieran la solución, sino que pues existe un antecedente que se llama SARS-1, que permitió que en tiempo récord se lograra establecer una vacuna, ¿no? Entonces, cuando entiendes pues, cómo funciona una vacuna, pues es este principio básico que aprendes en la secundaria, ¿no? Es algo parecido, inoculado, ¿no? Un virus débil, ¿no? Pues genera, ¿no? La posibilidad de que generes anticuerpos, ¿no? No necesariamente que, pues eso, pues, hay gente que por ejemplo, hay un herbolario, bueno, un agricultor, ¿no? Más que herbolario, yo sé, Pames o no sé, es español, ¿no? Que decía que te iban a poner un chip con con la vacuna, ¿no? Etcétera, ¿no? Y dices, bueno, desafortunadas cosas, ¿no? Que se decían el año pasado y que, pues, por ejemplo, pues, planteaban, ¿no? Que, pues, bueno, había otros métodos, ¿no? Y peor aún los del dióxido de cloro, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, realmente, aquí, estamos muy fijados realmente a lo que tenemos a nuestro alrededor. Al final, pues, en todo esto, pues, todas estas reflexiones funcionan, ¿no? Bueno, dice aquí, ¿no? La memoria de trabajo no puede trabajar con muchos elementos, la memoria a largo plazo se encuentra fuera de la conciencia. En las investigaciones de Sweller y Miller, ¿no? O sea, a veces la retención, ¿no? Es muy básica, ¿no? En Internet. Entonces nos presuponemos muchas veces a contenidos rápidos, fáciles. Hay veces que luego se quieren explicaciones rápidas, como en estos diálogos tipo TED, ¿no? TED o algo así, donde una persona da una explicación y dices, no, es que la ciencia no se puede reducir tanto a eso, ¿no? Las explicaciones son complejas, ¿no? Y en el mundo de las creencias, pues prefieres, ¿no? Una explicación rápida, ¿no? Que sea, pues relativamente palpable, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchas veces la condición, pues, de los recuerdos, ¿no? De las condiciones que uno hace respecto de la vida cotidiana, pues influyen mucho sobre esta condición, ¿no? El bagaje amplio de información que tenemos, ¿no? Como personas multitask, pues estamos totalmente vinculados, ¿no? Aquí, pues bueno, influye mucho que también los test de inteligencia, ¿no? Pues a veces determinan cierto tipo de posicionamientos, pero pues bueno, hay muchos tipos de inteligencias, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Y al final, pues el texto, bueno, aquí lo que terminamos de revisar, pues fue lo de la iglesia de Google. Viene esta metáfora de Frederick Winslow Taylor, ¿no? Sobre la automatización industrial, ¿no? Y que del mismo modo, pues Google, ¿no? De cierta manera con sus creadores, ¿no? Pues al final lo que hacen es sistematizar, ¿no? Como que los procesos, ¿no? En diversos elementos, ¿no? Que están ahí de facto, ¿no? Tanto Larry Page y este otro creador, Sergey Brin, ¿no? O sea, todo lo que es la automatización, la selección de los materiales y la información, ¿no? Que, bueno, luego esas reflexiones se dan mucho en estos tópicos de la sociedad del conocimiento, ¿no? Tipo Castells, etcétera, ¿no? Pero al final, pues los reservorios de información existen ahí, pero no necesariamente condicionan a que el sujeto como tal sea pues, forzosamente el que domine el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, en todo esto, pues sabemos que hay espionaje, pero no es un espionaje político, sino comercial y mercadotécnico, ¿no? Que sirve mucho para determinar, ¿no? Pues obviamente qué podemos comprar y es de donde se nutre precisamente estas empresas, ¿no? Las redes sociales, pues de algún modo adquieren nuestros datos y es una condición voluntaria, ¿no? Que hasta pues, series tipo Black Mirror, pues se han planteado muchas veces en este dilema, ¿no? También la parte del gran proyecto del escaneo de libros de Google que generó mucha controversia, sobre todo con los derechos de autor, pues en algún momento cuando estos pierdan la vigencia y sean de dominio público, van a ser un reservorio importante, ¿no? Como de biblioteca histórica, ¿no? Un repositorio histórico, pero por eso los Google Books solamente nos dejan leer una parte y algunos que tengan una licencia libre, pues ya los podemos revisar de manera completa, pero es una gran posibilidad de trabajo, ¿no? Entonces, al final, pues se implica, ¿no? Toda esta condición, ¿no? de la relación, ¿no? De que se nos ofrece vislumbrar de alguna manera como el cielo en el reflejo, ¿no? de un lago, ¿no? Pero pues no lo tocamos virtualmente, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado, ¿no? Hace unos 20 años que tuviéramos acceso al internet por un teléfono, que es, bueno, siempre se presuponía, ¿no? En las películas de agentes secretos de ciencia ficción, ¿no? Como que era muy natural, ¿no? Finalmente, pues ese tiempo llegó, ¿no? Las teleconferencias, ¿no? Etcétera, ¿no? Tipo los supersónicos, ¿no? Y pues al final, pues estamos dialogando ya no tanto en la parte de las construcciones tecnológicas, sino en la parte social, ¿no? Cómo esto afecta a nuestra perspectiva de vivir nuestro acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos grandes preguntas, ¿no? Si la tecnología engaña nuestra mente, ¿no? Nuestra mente está a la máxima capacidad con la tecnología, ¿no? Por ahí habría que reflexionar también la parte humanística, diría Mauricio Buchot, ¿no? A veces tenemos mucha tecnología, pero nuestra reflexión filosófica y humanística a lo mejor es dispar, pero bueno, ¿qué le entendemos por nuestra memoria o qué funciona? O sea, ¿qué son los datos en nuestra mente, ¿no? O sea, realmente cómo concebimos a la memoria, si una parte extensiva, una condición personal, qué aporte de la investigación neurológica sobre la mente tenemos, ¿no? Qué reflexión queda sobre el cerebro, es viable manipular la mente adulta, ¿no? Obviamente ahí podemos ver muchos ejemplos precisamente con lo de la pandemia, ¿no? ¿Qué símbolo tienen el mapa y el reloj, ¿no? Como la parte de repositorios históricos, qué implica la relación del habla con la escritura desde la tecnología, qué cambios en la mente ha dado la evolución de la comunicación escrita, qué importancia le da el autor al audio, toda esta parte de las ondas, ¿no? De Lee Forrest, ¿no? Qué relevancia tiene el almacenaje de información respecto de la comunicación, o sea, una cosa es la cuestión de los datos y otra cuestión es cómo nos comunicamos, ¿no? ¿Qué cambia con los libros electrónicos? ¿Cómo es nuestro acceso al estudio, a la reflexión, al placer de leer, ¿no? El uso de internet nos modifica, o sea, finalmente si nos cambia realmente la tecnología, ¿no? Y pues bueno, como bien dije al principio del video, pues bueno,
en realidad no se trata pues, de hacer un resumen simplón del libro, ¿no? De ser un resumen para hacerle la tarea a alguien que revise el video tenga que ser un resumen del libro, ¿no? Tipo Rincón del Vago, etcétera, ¿no? Sino esto es pues material de discusión, ¿no? De cuestionamiento, más bien de algunos elementos de que este libro nos ayuda mucho a plantear, bueno, algunas cosas que a lo mejor quedaron de lado, ¿no? Dentro de las partes biológicas importantes de la reflexión del lenguaje, ¿no? Y la parte tecnológica, pero sobre todo la parte neurobiológica que a veces se alcanza más en algunas otras áreas del lenguaje de otras carreras de comunicación como comunicación humana, en la parte neurológica, ¿no? Entonces al final, pues creo que es una muy buena reflexión el texto, ¿no? Espero que hayan disfrutado como un servidor, pues obviamente, pues esta parte del texto, y que pues bueno, quedamos entonces, pues bueno, cerrando esta sesión, ¿no? Para pues precisamente pues ya vernos lo que sería dentro de 15 días, si mal no recuerdo, estaríamos revisando el texto de Judith Butler y un video por ahí que está ahí recomendado dentro de la plataforma, que tiene que ver con la condición de las mercancías, ¿no? Etcétera, ¿no? Avisos, bueno, para ir cerrando, bueno, el miércoles, si tienen tiempo, ahí un servidor sale en un programa ahí de TV UNAM a las 10 de la mañana, ¿no? Un programa que grabamos en el 2019 y apenas salió, pero de todas formas es de una serie sobre cine, ¿no? De cine de terror, ¿no? Pero ahí pues en algún momento pues llegué ahí a participar, ¿no? De todas maneras hay el Mirador Universitario, en el canal de Mirador Universitario en YouTube, pues ahí se encuentran los materiales, también los pueden revisar, sobre los primeros 2 episodios de esta serie, entonces también los pueden revisar, es como un aviso, ¿no? Podrá servir luego para comentar algo, ¿no? Pero pues por lo demás, pues bueno, entonces nos estamos viendo en 15 días, agradezco su participación, veo que se conectaron pocos, espero que no haya sido un problema de la red o algún problema técnico. Por lo regular pues se conectan, bueno, somos 34 en lista, entonces pues bueno, sí fue algo extraño que no se conectaran tanto. Y pues bueno, seguimos en contacto, les agradezco y pues ya no les quito más el tiempo. Muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego, profesor. Buen día a todos. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.